Hemos empezado la semana pasada una serie que hemos llamado Confesión de Fe, porque estamos, la idea, viendo lo que es nuestra confesión de fe como iglesia. Y la confesión de fe es el conjunto de doctrinas las cuales creemos como iglesia, ¿no? Y empezamos la semana pasada con el primer tema, las Sagradas Escrituras, y seguiremos hoy con el mismo tema, viendo otros subtemas dentro del mismo tema más grande, que es las Sagradas Escrituras, que también podríamos llamar bibliología, el estudio de la Biblia. Pero en este caso, las Sagradas Escrituras que entendemos sobre las Escrituras, sobre la Biblia, ¿no? Entonces pasa. Deciros que hace 2 semanas estuve en una conferencia y el predicador decía que lo que estaba diciendo no era una predicación, ni un taller, ni una charla, ni era un conjunto. Era como un taller. Y lo que estamos aquí haciendo es algo semejante. No es una predicación como tal, pero tampoco es un estudio como tal, o un taller, o algo así. Es un conjunto de cosas y ya veréis por qué. Así que, si tenéis alguna pregunta, o si durante nuestro mensaje aquí, nuestra charla, pues salta algún tema, alguna pregunta ahí, puedes apuntarla y al final tendremos un tiempo pues para preguntas y respuestas. Y preguntas y respuestas ya sabéis, ¿no? Uno pregunta lo que quiere y el que responde también responde lo que quiere. Pero bueno, en este caso, lo que entiende que es lo más correcto. Bueno, entrando en el tema, lo que dice nuestra confesión de fe, 3 puntos. Primero, creemos que Dios de manera especial se ha revelado a sí mismo y nos ha revelado de manera completa el conocimiento de su voluntad que es necesario para la salvación del hombre, en los escritos que componen lo que llamamos Escrituras Sagradas o Biblia. Este punto hemos visto la semana pasada, estos mismos textos. Hablamos de la revelación especial de Dios, la revelación general, lo que es una revelación y lo que significa pues Dios haber revelado a sí mismo de forma completa en lo que está ahí subrayado, ¿no? Lo necesario para la salvación del hombre. No es que Dios se haya revelado completamente, porque el conocimiento de Dios es inagotable, pero todo lo que es necesario para que el hombre sea salvo, esto sí está revelado en las Escrituras. Pasa. El segundo punto que hemos visto algo la semana pasada es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene, sino es la palabra de Dios, escrita por hombres divinamente inspirados y por tanto libre de error en sus escritos originales. Y hemos trabajado esos 2 textos que están ahí, 2 de Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:16, sobre la cuestión de la inspiración, que creemos, y hemos dicho, que creemos que es verbal y plenaria. Es decir, toda la palabra y todas las palabras están inspiradas. La palabra es inspirada. Los hombres fueron movidos, fueron llevados por el Espíritu a escribir lo que está aquí puesto, ¿no? Entonces, hemos visto que la palabra es teopneustos, en el original, que significa soplado. Dios sopló las palabras de las Escrituras y los autores movidos, llevados por el Espíritu Santo, escribieron lo que hoy entendemos que es las Sagradas Escrituras, inspiradas por lo tanto, ¿no? Y en este caso, libre de error. Ahí hemos dicho entonces que creemos fundamentalmente en la Biblia como inerrante e infalible. Es decir, no tiene errores y no falla. Luego, la segunda parte, lo que vamos a hablar un poquito aquí hoy. Los libros habitualmente llamados apócrifos no son divinamente inspirados, tal como los demás, y por lo tanto no forman parte del canon, vamos a ver lo que es un canon, de las Sagradas Escrituras. Pasa. El tercer punto de nuestra confesión de fe es, creemos que la Biblia tiene suprema autoridad. Eso veremos hoy también.
en cuestiones de fe y de moral, y que ella misma es la norma infalible para su propia interpretación. Veremos sobre la cuestión de la interpretación hoy. No concedemos, pues, autoridad alguna aparte de las Sagradas Escrituras a la llamada tradición eclesiástica o a supuestas nuevas revelaciones del Espíritu, nada de ser añadido o quitado de las Sagradas Escrituras. Pues aquí está lo que confesamos respecto a la Biblia. Eso es lo que creemos como iglesia sobre la Biblia, ¿no? Y lo mismo que he dicho la semana pasada, pues lo digo hoy, ¿no? Eso lo enseñamos a todo lo que quiera ser miembro de la iglesia o quiera ser bautizado. Eso forma parte de nuestro curso de fundamentos. Pero obviamente aquí vamos a meter la ropa de buceo y vamos a profundizar más, ¿no? Vamos a bucear ahí dentro de estos temas, ¿no? Y ir más profundo un poco, pues tanto cuanto lo podamos y nuestra capacidad permita, ¿no? Y a lo mejor nuestro tiempo también. Bueno, entonces, siguiendo. Pasa. Estos son los temas que estamos abordando: revelación general, especial, iluminación, inerrancia, infalibilidad, inspiración. Si no has venido la semana pasada, pues fue sobre eso que hemos hablado y está en YouTube. Y hoy vamos a ver sobre el canon del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sobre los libros apócrifos, cuáles son, qué es esto, la autoridad de las Escrituras y la interpretación de las Escrituras. Vale. ¿Qué es un canon? La palabra canon en su original significa caña de medir. El término griego quiere decir regla o medida. Es como una caña de medir. De ahí viene la palabra canon. Se le usa en contextos teológicos con diversos sentidos. El canon de la Escritura es la lista de libros que se consideran inspirados por Dios, es decir, fueron medidos, evaluados y considerados como inspirados por Dios según los requisitos que habían puestos. Por ejemplo, la Iglesia Católica canoniza muchos santos, como decía aquí José, y estos tienen que seguir una serie de requisitos para ser canonizados como santos, las personas, ¿no? Nosotros no creemos que las personas pueden ser canonizadas como santos, pero la Escritura sí la consideramos como canon, es decir, libros que fueron medidos según los requisitos que han puesto en su momento y luego fueron considerados pues inspirados por Dios. Entonces, como dije, el canon de las Escrituras, los libros que fueron medidos, son los libros que consideramos inspirados por Dios. Para los judíos, la colección de un cuerpo autorizado de Escrituras Sagradas desempeñó un papel muy importante hasta el punto de estar dispuestos ellos a morir por su libro, ¿no? Por este canon. Entonces, el canon judío consistía, que es el canon del Antiguo Testamento, el mismo que utilizamos nosotros, en tres divisiones que reflejaban tres distintas etapas de canonización. El canon judío es el mismo que tenemos en nuestras Biblias ahora mismo, ¿no? Es decir, los mismos libros que están en la Torá, que es el libro judío, son los mismos libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. No hay cambio ni variación de ninguno de ellos. Lo único que hay de diferencia es la disposición, es decir, el orden. Pero los libros son los mismos. Entonces, ¿cómo medieron ellos los libros para ser considerados canónicos o inspirados por Dios? Primero, estaba la ley. Segundo, los profetas. Y tercero, los escritos, que, como dije, coincide con los libros de las Biblias protestantes, aunque en diferente ordenación de los textos. El cierre del canon judío tuvo lugar en un sínodo en una ciudad llamada Hamina o Hamne, algo así, a finales del siglo I después de Cristo. Y los requisitos eran muy sencillos. A lo largo de toda la historia de los judíos, 1000, 2000 años antes de Cristo, los libros para ser considerados canónicos para ellos
pues tenía que haber como digo, un consenso, ¿no? Entre toda la historia de que aquellos eran libros inspirados. Entonces, claro, luego estaba la Torá de cara, que son los 5 libros, los 5 primeros libros escritos por Moisés, el Pentateuco, que para ningún judío había dudas que estaba escrito por Moisés y que era inspirado. Luego los libros de los profetas, que tampoco no había ninguna duda por la autenticidad y por la historia de que estaban escritos por los profetas y en su momento estaban inspirados por Dios. Igual los históricos. Fueron todos libros que consensuadamente a lo largo de la historia las diferentes ramas de judíos han considerado sin duda ninguna como libros inspirados por Dios. Luego viene el canon del Nuevo Testamento. Los criterios para considerarse un libro o una carta del Nuevo Testamento como siendo inspirados por Dios también fueron 3. Primero, la apostolicidad. ¿Qué es esto? Pues para que un libro fuera considerado, una carta fuera considerada inspirada por Dios y entrara en el canon del Nuevo Testamento, pues necesitabas haber sido escrita por un apóstol o supervisada por uno de los apóstoles. Por ejemplo, Lucas no era uno de los apóstoles, pero fue como supervisado por Pablo. Igual Marcos, el evangelista, no fue uno de los apóstoles, pero fue supervisado por el apóstol Pedro. Entonces, esta es la idea. Luego, debería haber el segundo requisito, porque fueron libros medidos. Segundo requisito, debería haber una unidad de doctrina, es decir, no contradecirse unos a los otros. Es decir, todos los libros, las cartas del Nuevo Testamento, pues deberían ser coherentes en su teología, en su contenido, ¿no? Este era el segundo requisito. Y luego el tercero, la autenticidad, es decir, la autenticidad del autor y del escrito, porque en aquel entonces mucha gente podía escribir, como hoy, ¿no? Pero entonces podía escribir lo que quisiera y poner el nombre, su nombre como autor, y de hecho pues se hizo mucho esto, y de ahí tenemos los libros llamados apócrifos. Entonces, la autenticidad verificada, y daros cuenta que la posibilidad de verificación de autenticidad en aquel entonces de los libros escritos en aquel entonces pues eran más grandes que la posibilidad de verificación a día de hoy. ¿Por qué? Los libros acabaron de ser escritos. Entonces, obviamente, por su apostolicidad y su autenticidad, deberían estar escritos en el primer siglo, porque ningún apóstol vivió más de 90 años. Juan fue el que llegó más cerquita de los 100, pero no pasó de los 90. Entonces, el libro debería haber sido escrito en el primer siglo. Escrito por un apóstol o supervisado por un apóstol, unidad de doctrina y autenticidad. Por eso el libro de Hebreos tardó un poco más en ser reconocido como formando parte del canon, porque había dificultad en descubrir quién era el autor del libro o de la carta a los hebreos, ¿no? Pero al final del todo, porque dudaban entre Pablo y uno que otro autor, pero al final del todo, pues lo aceptaron como formando parte del canon. ¿Por qué? Porque era real su autenticidad de época, fue escrito en el primer siglo, y su unidad de doctrina no contradecía en ningún punto a ningún otro texto ya reconocido, ¿no? Y luego las pruebas de su apostolicidad, en el caso de Pablo, no eran satisfactorias, pero llegaban cerca, pero por los otros 2 requisitos, pues lo aceptaron. Vale, pues esto es el canon, este es el tema del canon, ¿vale?
Ahora, viene junto a esto un otro tema, que es los apócrifos. Pasa. Ya habéis escuchado a lo mejor esta palabra, libros apócrifos. La palabra apócrifos viene del griego, significa secreto, escondido, y en ese sentido significaba ya que no se lee públicamente en la sinagoga y por lo tanto se le tiene por no auténtico. Entonces, necesitamos hacer ahí una diferencia, dos diferencias, ¿no? Los libros que son apócrifos tanto para católicos y protestantes, y los libros que son apócrifos solamente para los protestantes, lo que significa que los católicos aceptan, ¿no? Que son los dos ramos o las dos ramas de cristianismo más grande en el mundo. Entonces, por ejemplo, los libros apócrifos que no son aceptos ni por católicos y protestantes son como la epístola de Bernabé, que se dice que Bernabé ha escrito y tal, y está ahí, y a lo mejor es un libro interesante de leerse, una carta interesante de leerse, pero son considerados por ambos como apócrifos, es decir, no entra en los 3 requisitos, ni siquiera en 2 de ellos. Como por ejemplo también el libro de Noé, que dicen que escribió Noé. Este libro es rechazado tanto por los católicos como por los protestantes como un libro apócrifo. Y ojo, el apóstol Judas, el apóstol Judas cita una parte del libro de Noé en su epístola. Pero el hecho de que el apóstol Judas le cita no le autentica como inspirado. Simplemente ha utilizado una cita que había y que él conocía. Pero este libro no fue autorizado en el canon del Antiguo Testamento por los judíos de entonces porque no entraba en los requisitos que ellos establecieron como necesarios para afirmar su autenticidad, ¿no? Entonces, ese es un caso de un libro apócrifo, el libro de Noé, muy conocido y a lo mejor interesante de leerse a nivel histórico. Incluso el propio Judas lo leía porque lo cita, pero no entra en el canon. Vale. Ahora, los libros que son apócrifos solamente para los protestantes. Estos libros son 7, si no me equivoco. Bueno, aquí tengo su lista. Aparecen en la Biblia católica bajo los nombres de Tobit o Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremías, Primera y Segunda Macabeos. Bueno, son 8. ¿Vale? Y luego hay unos suplementos al libro de Esther y unas adiciones griegas al libro de Daniel. Si coges una Biblia católica, es decir, editada por una editora católica, aparecerán ahí estos libros llamados apócrifos, también conocidos como deuterocanónicos. Esta palabra deuterocanónicos significa que fueron aceptados en un segundo momento, no en el primer momento, sino en un segundo momento, por eso deuterocanónicos. Bien, nosotros no lo aceptamos porque él no entra, como protestantes, como evangélicos, porque ellos no entran dentro del canon judío, que es quien reconocemos como autoridad para cerrar el canon del Antiguo Testamento. Bien, pero ¿por qué entraron estos libros? Porque hubo una traducción del Antiguo Testamento allá en la época del emperador Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, ¿no? Los que conocen un poquito de historia pues deben acordarse de este nombre. Y en esta época este hombre quería pues dominar todo el mundo, y una estrategia suya fue hacer con que todos los pueblos que él dominara pues que aprendieran el griego. Su dominación fue más cultural
que cualquier otra cosa. Y de hecho funcionó muy bien, porque entonces el griego era el idioma, digamos, corriente y comercial de todo aquel tiempo. Es como el inglés de hoy, ¿no? Era el idioma utilizado por todos. Incluso después, cuando el Imperio Romano suplantó el Imperio griego, pues el griego siguió siendo la lengua corriente, tanto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ¿qué hizo Alejandro el Magno? O Alejandro el Grande, pues pidió que se hiciera una traducción, mira qué inteligente, que se hiciera una traducción del Antiguo Testamento, el libro sagrado hebreo, para el griego. Esa traducción se quedó conocida como Septuaginta, porque fue traducida por 70 personas, 70 estudiosos, en la biblioteca de Alejandría, al norte de Egipto. Y se llamó 70 esto, porque la verdad fueron 72. Entonces, sept viene de ahí, 70, ¿no? Entonces se quedó conocida esa traducción como Septuaginta. Y en esa traducción, como Alejandro Grande no tenía compromiso con la religión en sí, sino que él tradució todos los libros o pidió traducir todos los libros que fueran interesantes, y los estudiosos pues que estaban allí traduciendo no eran exactamente judíos, no, estaban traduciendo pues para hacer una traducción pedida por Alejandro. Y lo que hicieron fue traducir todos los libros del Antiguo Testamento y más los 8 libros estos conocidos como apócrifos, no reconocidos por los judíos. Y ahí en esa traducción se quedó estos 8 libros. Y la Septuaginta fue el libro utilizado, la traducción utilizada incluso por los apóstoles. Y el Nuevo Testamento, las citas que tenemos del Antiguo Testamento y el Nuevo, pues son citas de la Septuaginta, ¿no? Entonces se quedó una traducción muy conocida. Ese término apócrifo fue empleado primeramente por un hombre llamado Jerónimo, conocido en la Iglesia Católica por Santo Jerónimo, que tradujo la Biblia para el latín, una traducción que se quedó conocida como Vulgata y que fue la traducción utilizada por la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, ¿no? Y por eso las misas eran hechas en latín y todo más, ¿no? Porque entendían que era el idioma sagrado. Fijaros qué tontería, porque si hubiera un idioma sagrado sería el griego y el hebreo, y no el latín, porque el latín es una traducción del original griego. Pero bueno, cosas de la religión esta que ahí se quedaron, ¿no? Bien, el Jerónimo utilizó esa palabra apócrifo porque en su traducción, fijaros, la utilizada por la Iglesia Católica, en su traducción, él tradujo estos 8 libros, pero puso una nota bien grande diciendo que estos libros no eran libros inspirados, sino que eran libros de una segunda categoría, y él lo tradujo porque estaba en la Septuaginta y porque servían para conocimiento histórico, y en ese sentido eran buenos libros. De ahí viene el lío, porque claro, se quedó la traducción más utilizada por la Iglesia Católica. Y al fin y al cabo, al paso del tiempo, se ha olvidado la nota de Jerónimo, ¿no? Y se quedaron los libros, pues, como también inspirados, ¿no? Al inicio de la Reforma Protestante, Lutero y muchos otros reformadores, al traducir la Biblia, al volver a traducir la Biblia para los idiomas corrientes como el alemán y el español, y etcétera, incluso la traducción de la Biblia del uso hecha por Valera, y después, no sé si fue hecha por Reina. Primero Casiodoro de Reina fue la primera traducción, la Biblia del uso, y luego revisada por Cipriano de Valera. Pues bien, la primera traducción de la Biblia del uso
había, así como la traducción de Lutero, estaban estos 8 libros, pero ellos rescataron la misma nota de Jerónimo, ¿no? De que eran libros que estaban allí y servían a nivel histórico para conocimiento, pero no eran libros inspirados. Y ya luego, después de un tiempo, en las traducciones protestantes, pues ya ni siquiera si traducía o si ponía en las ediciones estos libros por no causar más confusión. Pues esto es un resumen de la historia de los libros apócrifos y por qué a día de hoy, en la práctica, si coges una Biblia de edición católica y coges esta Biblia de edición protestante, pues ves aquí que en la Biblia católica hay 8 libros más. Y aquí hay 8 libros, no menos, sino los que están en la misma Biblia judía. ¿Lo tenemos? Un poco información demasiada, ¿no? Pero para estar claro, creo que es información importante de ser compartida para dejar claro exactamente. Después de la Reforma Protestante, en el Concilio de Trento, allá por el siglo XVI, pues la Iglesia Católica, de una vez por siempre, para oponerse a la Reforma Protestante, ha dicho que de una vez por siempre, pues, los libros deuterocanónicos, como ellos llaman, realmente son inspirados. Entonces, en el siglo XVI, la Iglesia Católica dejó de considerar los libros, estos 8, como no siendo inspirados para ser inspirados. Fijaros, hasta el siglo XVI, ellos también oficialmente no consideraban estos libros como inspirados, sino que pasaron a considerarlo como una respuesta a lo que fue la Reforma. Esto se dio, o esta decisión se dio, en el Concilio de Trento, en la ciudad de Trento, en el siglo XVI. Pasa, y quiero pasar porque me he visto aquí muy informativo, eso no está bien. No sé. Vale, pues vamos al siguiente punto. Autoridad de las Escrituras. La Biblia, como la palabra de Dios, tiene una autoridad delegada por el mismo Dios, pero también tiene una autoridad inherente por el hecho de ser en sí misma como la personificación auténtica de la autorrevelación de Dios al hombre. Entonces, ahí, ¿por qué creemos en la autoridad de las Escrituras? Porque creemos que ella es inspirada por Dios y Dios es verdad. Luego, lo que es inspirado por el Dios de la verdad tiene autoridad de verdad. Salmo 31, versículo 5. Si queréis podéis buscar para certificaros de que de hecho la cita está ahí, es real, ¿no? Pero bueno, si no queréis no pasa nada, porque esta es la cita. Salmo 31, versículo 5. Dice que el Señor es Dios de la verdad. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. Juan 1, 14. El verbo vino lleno de gracia y verdad. ¿De dónde viene la autoridad de las Sagradas Escrituras? Viene del Dios de la verdad. Así, Dios es verdadero. Juan 7 y un montón de otras citas. Y las palabras de Dios son verdaderas. Apocalipsis 19, versículo 9. Y además, Dios es veraz. Juan 3, 33. Finalmente, la verdad de Dios, Romanos 3, 7, es la verdad del Evangelio. Gálatas 2, 5. ¿De dónde viene la autoridad de las Escrituras? Viene del autor de las Escrituras, que es Dios. Porque hemos dicho que la Biblia es inspirada por Dios. Los hombres fueron movidos y llevados a escribir el texto inspirado. Entonces, Dios sopló. Si Dios sopló, la autoridad viene de Él. Es su verdad. Y Él es verdad. Entonces, la propia Biblia da fe de esta enseñanza, pues proclama de muchas maneras. Y ahí hemos dicho, ¿no? Entonces, como viene nuestra confesión, ¿no?
Creemos que la Biblia es la autoridad suprema en fe y moral, y la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, tal y cual, y no damos autoridad a la tradición eclesiástica ni a supuestas nuevas revelaciones del Espíritu. Es decir, para nosotros, aquí está nuestra fuente de autoridad. Nosotros, cuando tenemos cualquier duda, o cuando hay alguna discusión, o cualquier cosa, venimos a las Escrituras. A ver, puedes buscar al hermano, al pastor, al maestro, lo que sea, pues para preguntarle consejos tal y cual, pero el buen pastor, el buen anciano, el buen hermano, el buen creyente, te llevará a las Escrituras. Te llevará a las Escrituras a ver lo que dice las Escrituras. Y nos sentamos y averiguamos lo que dice las Escrituras. Y si tenemos dificultad de comprender, pues vamos estudiando más y reflexionando más. Vamos a averiguar lo que otros han dicho sobre ese mismo texto, pero vamos a buscar la verdad en las Escrituras. Porque la Biblia es la fuente de autoridad para nosotros, única fuente de autoridad. Eso también es una gran diferencia para con otras iglesias, otras ramas de cristianismo. Y voy a dar una vez más el ejemplo de la Iglesia Católica, porque la tenemos aquí muy cercana a nosotros, ¿no? Y perdonadme en este caso, pero es solo para comparar y dar el ejemplo de las diferencias que hay, ¿no? Y a veces incluso son algunas preguntas que surgen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre iglesia protestante y iglesia católica, tal y cual? Bueno, esa es una diferencia básica y fundamental. La Iglesia Católica tiene dos fuentes de autoridad: la Biblia y el Papa. Incluso hay una doctrina que dice que el Papa es infalible cuando habla en su oficio. Entonces, para la Iglesia Católica la Biblia tiene su autoridad, y el Papa, y luego los concilios, por lo tanto, porque el Papa habla en su oficio en diversas ocasiones, pero principalmente en los concilios que se dieron a lo largo de la historia. Luego, lo que se ha decidido en un concilio ya ha ido a una se dice, sí, una encíclica o una bula papal o algo así. ¿Ya habéis escuchado sobre eso, no? Sí. Lo que se escribe ahí tiene peso de autoridad igual que las Escrituras. Esa es la cuestión. Entonces, claro, de ahí surgen diversas doctrinas que uno busca y no encuentra aquí. ¿Por qué? ¿Está dónde? Pues está en las decisiones que se han tomado en los concilios y está en las encíclicas papales. Y no se discute. ¿Por qué? Porque el Papa tiene infalibilidad. Y eso tiene peso de autoridad. Y esa es una diferencia básica y fundamental, y de ahí surgen muchas otras diferencias. Porque para nosotros la única autoridad es las Escrituras. Bien. Y dicho esto, pues el segundo punto, ¿no? No damos autoridad a las tradiciones eclesiásticas. En ese sentido estamos hablando. A ver, la tradición eclesiástica es muy importante. ¿Qué es la tradición eclesiástica? Lo que muchos hombres y mujeres de Dios han dicho en el pasado, y muchas iglesias han hecho en el pasado, en la historia, ¿no? Yo veo que esto es muy importante, porque no nacimos de la nada, tenemos una raíz histórica y un linaje histórico. Entonces, no es que rechazamos y repugnamos lo que es la tradición eclesiástica. Simplemente esto tiene peso de conocimiento histórico, no tiene fuente de autoridad, no es una fuente de autoridad final. Yo no tengo problema ninguno en estudiar otros autores y personas del pasado, a ver lo que han dicho sobre diferentes temas y aprender de ellos. Y luego los comparamos con las Escrituras y ya está. Ellos no son peso. Lo que dijo Agustín, lo que dijo Tomás de Aquino, lo que dijo Spurgeon y toda esa gente, pues tiene su valor, pero no fueron ellos inspirados por Dios. Los libros inspirados están aquí. Luego se compara lo que ellos dicen con las Escrituras, y la Escritura tiene autoridad final. Punto. Ese es el tema. Segundo, no damos crédito a nuevas revelaciones o supuestas nuevas revelaciones del Espíritu. Eso es bastante nuevo y actual.
porque cada 2 por 3 surge alguien diciendo que tuvo una revelación del Espíritu, ¿verdad? Incluso en nuestras iglesias a día de hoy, puede escuchar uno acercarse hacia ti y decir, bueno, he tenido una revelación del Espíritu y eso y aquello otro. ¿Qué pasa aquí? No es que uno no pueda tener revelaciones del Espíritu, uno puede tener revelaciones del Espíritu, pero sus revelaciones del Espíritu no tienen autoridad final sobre la verdad. Sus revelaciones o sus supuestas revelaciones del Espíritu o que ha tenido del Espíritu, pues tienen que ser confrontadas con la verdad de las Escrituras. Si sus supuestas revelaciones se sustentan delante de la verdad de las Escrituras a lo largo del tiempo, pues vale, podemos creer que fue una revelación del Espíritu. Pero si no se sustentan, pues se caen. Porque obviamente el Espíritu no se contradice. Y el Espíritu ya ha dicho aquí toda la verdad. Así que si va a decir algo a Conchi, tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito aquí. Porque el Espíritu no es mentiroso. ¿Me explico? Así que, ¿cómo probar a los profetas? ¿Cómo probar a un pastor? ¿Cómo probar a un anciano? ¿Cómo probar a un hermano? ¿Cómo probar a un supuesto profeta? Pues mira, coge lo que él dijo y compara con las Escrituras, como los bereanos hacían con lo que decía Pablo. Así que Pablo enseñaba y los bereanos volvían a su casa, cogían las Escrituras y las estudiaban a ver si lo que el hombre estaba diciendo pues estaba de acuerdo con lo que estaba aquí puesto. Eso tiene que funcionar a día de hoy, mis hermanos, si no, nos liamos. Y mira lo que hay de supuestas revelaciones a día de hoy. Me acuerdo de una ocasión que estaba, que supe, eso es real, que yo sé yo he conocido la historia en primera mano, que supe que una persona estaba en una iglesia, persona casada, y luego llegó una hermana supuestamente muy espiritual, y todos la consideraban espiritual, y se acercó a tal hermana y dijo, he tenido una revelación, tal y cual, aquella cosa toda, ¿no? La revelación del Espíritu de Dios para ti, y es que vas a divorciarte de tu esposa y vas a casarte con tal y otra persona. Y el hermano al momento reprendió en el nombre de Jesús aquella supuesta revelación. ¿Por qué? El hermano reprendió la supuesta hermana espiritual en el nombre de Jesús, porque obviamente una nueva revelación no puede contradecir la palabra. Y cualquiera que viene a decir que tuvo una revelación de que tú te vas a divorciar, tú puedes reprender en el nombre de Jesús, pero con fuerzas y ganas. Porque las Escrituras nos enseñan a luchar por nuestro matrimonio, lo tanto que podamos hasta el final. Así que el hermano que estaba firme en la palabra, pues le dio la respuesta que merecía. Y la supuesta nueva revelación se cayó. Pero no nos quedamos ahí. Por ejemplo, ¿por qué están los mormones? ¿Sabéis, no? La religión está de los mormones. Salían ahí de traje. Cada mormón en su juventud tiene que dar 1 año de su vida a predicar la doctrina mormona. Por eso, cada 2 por 3 vemos ahí unos chavales jóvenes con un traje. Bueno, esta es una secta y ella surgió por un hombre que dijo que en un momento dijo que recibió una nueva revelación del Espíritu y recibió un libro de parte del Espíritu. Y ahí surgió los mormones y él empezó a difundir su doctrina. Supuestas nuevas revelaciones. Nosotros no damos crédito a supuestas nuevas revelaciones. El crédito damos a las Escrituras. Y cualquier cosa que uno diga como revelación
tiene que ser probado por aquí. ¿Lo tenemos? Eso es muy importante. Pasa. Vale, pues vamos al último punto nuestro. Interpretación. Y nuestra confesión dice que nosotros creemos que la escritura es infalible para su propia interpretación. Es decir, es una norma hermenéutica, es decir, una norma de interpretación bíblica. Hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación, ¿no? Hay hermenéutica de leyes y hay hermenéutica de las escrituras. Y una norma primaria es escritura, interpreta, escritura. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma, un texto al otro texto. Por eso no creamos doctrina con base solamente en un texto bíblico, sino con base en diferentes textos bíblicos a lo largo de las escrituras. Entonces voy a citar aquí unas frases interesantes de un libro llamado La Hermenéutica de Cristo, la interpretación de la Biblia o del Antiguo Testamento, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, básicamente es la idea del libro, ¿no? Se llama La Hermenéutica de Cristo. Mira, el autor dijo así: la Biblia misma asevera su significado, no lo que desee el lector, lo que imponga la comunidad o lo que creemos arbitrariamente que un texto pudiera indicar. La Biblia asevera su significado, no lo que deseamos leer. Y mirad, nosotros deseamos leer muchas cosas en la Biblia. Yo mismo ya he deseado leer muchas cosas en la Biblia, no ahora, especialmente unos 15, 20 años atrás, cuando era más joven. Deseaba leer algunas cosas en las Escrituras, pero me topaba con algunas otras y decía, no es lo que quería leer. De verdad que un día he puesto la Biblia delante mía y digo, yo me doblego, porque quería otra cosa, pero estaba leyendo en las Escrituras que no era así, que no iba a tener lo que quería, porque lo que quería estaba equivocado, y no iba a encontrar en la Biblia lo que quería, y sabía de la interpretación correcta, y yo digo, Señor, me doblego, porque tu palabra dice esto y ya está. Así que mejor aceptar que quedarse luchando contra lo que dice la palabra, porque cuanto más luchamos, más perdemos tiempo. Así que te encuentras con un pasaje que no te lo tragas muy bien por tu cultura, por tu pasado, por tus sentimientos, por lo que sea. Yo ya me lo he encontrado con textos así, que en mi experiencia personal eran difíciles de tragar. Quisiera leer otra cosa, pero a fin de cuentas está escrito lo que está escrito, y la interpretación es una, y uno tiene que tragarse, aceptarlo, y mirar, después que lo aceptamos, después que nos doblegamos y renunciamos a nuestras voluntades, viene una paz, viene una tranquilidad, viene un sentimiento de, wow, eso será difícil, pero estoy bien. Porque al fin de cuentas te doblegas ante Dios, que es el autor de la palabra. Y cuando te doblegas delante de Él, te quedas bien con Él, porque Él empieza a ayudarte a vivir aquella realidad que tú no querías vivir. ¿Me explico? Pasa, ese es el tema. 3 citas más. Debido a que el texto tiene un solo sentido, este debe ser determinado por lo que el autor original quiso comunicar, no por lo que el lector actual quiere entender. Nosotros queremos o podemos querer entender muchas cosas, pero lo que la Biblia quiere comunicar es lo que ella quiere comunicar, y tenemos que ir detrás de esto. Las escrituras interpretan las escrituras respetando la intención original del autor, es decir, extrayendo el significado del texto, no imponiendo un significado al texto. Es decir, no vamos a la Biblia para encontrar en la Biblia lo que queremos escuchar, lo que queremos leer, imponiendo al texto algo, no.
Vamos a la Biblia para saber lo que está escrito y lo que la palabra quiere comunicarse con nosotros. Si quiere comunicar algo que a nosotros a lo mejor pues no nos gustaría, doblégate, ríndete. Ya sea que se interprete la Biblia para uso personal o para enseñar a otros, se debe ser fiel al texto, a la intención original del autor. Unos ejemplos, pasa, de lo que estoy aquí hablando, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado de la revelación, la doctrina de la revelación la semana pasada. Pues, podríamos citar muchos textos, pero Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Dios. Romanos 1:19. Lo que se puede conocer de Dios, Dios lo manifestó por las cosas creadas. Ahí tenemos dos textos que hablan lo mismo. Dios se ha revelado en la creación. Ahí tenemos una doctrina. Segundo, inspiración. 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19, 3:15, Juan 14. Hablan de lo mismo. Textos distintos, cartas distintas, incluso autores distintos, pero hablando de lo mismo. Que las escrituras fueron inspiradas. Escritura interpreta escritura. Doctrina viene de más de un texto. Salmo 34:20, Juan 19:33, 36. ¿Qué dicen esos dos textos? Salmo 34:20 dice que ni siquiera un hueso sería quebrado del justo. Y Juan 19:33 al 36 cuenta la historia de Jesús en la cruz, y cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de los ladrones, de hecho las quebraron de los dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, porque era una costumbre de ellos quebrar la pierna para acelerar la muerte. Se quebraba la pierna del crucificado para acelerar su muerte, pero cuando se acercaron a Jesús ya estaba muerto. Obviamente no necesitaba acelerar su muerte porque ya estaba muerto. Uno de los soldados se percataron. Juan estaba al lado de la cruz junto con la madre de Jesús, María, y lo vio todo como testigo ocular. Cuando vinieron a quebrar las piernas de Jesús, ya estaba muerto, y dijeron, no, bueno, ese ya está muerto, no hace falta. Y le furaron el costado, hicieron agujero en su costado para certificar de que de hecho estaba muerto, y salió sangre con agua, y entonces se certificaron que de hecho estaba muerto. Y no le quebraron las piernas. Y Juan dice, para que se cumpliera lo que dijo la Escritura, ninguno de sus huesos serán quebrados. Escritura interpreta Escritura. Lo que dice el salmista ocurrió en Juan. Pasa. Vale, pues algunas presuposiciones entonces para una buena interpretación. Primero, ver la Biblia como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, tiene autoridad y autenticidad. Asumir que las escrituras son comprensibles. A lo mejor, uno tiene más dificultad que otros para comprender. Pero en plan general, la Biblia es comprensible. Pedro asume, por ejemplo, en 2 de Pedro, su carta, que algunos escritos de Pablo eran de difícil comprensión, y algunos intentaban pervertir lo que él había escrito. Pero cuando dijo que eran de difícil interpretación, no estaba diciendo que era imposible. Y los que tergiversaban lo que Pablo había escrito, según Pedro, eran aquellos que querían su propio beneficio, ¿no? Entonces, asumir que las escrituras son comprensibles. Podemos tener ayuda para comprender mejor. Pero la Biblia está hecha para que desde el más simple al más estudioso pueda entender su suma, es decir, lo que hay de más importante, lo necesario para la salvación y la santificación. No todo de una vez, poco a poco. No vamos a comprender la Escritura toda en un día. Pues ni toda la vida será
posible o será suficiente para entender toda la Escritura, porque el conocimiento de Dios es inagotable. Pero poquito a poco vamos comprendiendo. Y dependencia del Espíritu al final. ¿Por qué? Porque el entendimiento de las Escrituras viene por la iluminación del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos depender de Dios para entender lo que viene ahí escrito. Pasa. Exegesis es la actividad interpretativa de identificar o extraer lo que Dios estaba diciendo realmente a través de sus autores humanos en pasajes específicos de libros específicos. Pasa. Exegesis es una palabra que tiene que ver con interpretar las Escrituras. Y teología, la teología es el estudio de Dios. Teología bíblica considera cómo la palabra de Dios progresa, se integra y culmina en Cristo. La sistemática examina diferentes temas dentro de la teología y práctica aplica estas verdades a nuestra vida diaria. Pasa. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que debemos considerar al ver un texto bíblico: su género literario. Sabemos que hay poesía, sabemos que hay carta, sabemos que hay profecía. ¿Cuál es el género literario que estamos aquí leyendo, no? Unidades literarias y jerarquía textual, es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los puntos que están ahí? La estructura básica del pasaje. Comparar traducciones o versiones también ayuda, porque ahí vemos palabras diferentes y a veces nos ayuda a llegar a la comprensión. Pasa. Entender la gramática de cláusulas y textos, es decir, la composición, la relación de palabras. A veces hay palabras que se repiten a lo largo de un párrafo. A veces hay ideas que se repiten a lo largo de un párrafo. Frases. ¿Qué viene ahí de más importante? Seguimiento de argumentos. Trazar el argumento del autor, ¿no? Encontrar ahí, digamos, como estaba hablando por la mañana, el tema principal, que es cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y luego, pues a partir de ese tema, cuáles son los argumentos que ha dado Jesús, etcétera, ¿no? Estudio de palabras y conceptos. Si hay una palabra que se repite, pues averigua lo que significa esta palabra y cuál concepto ella transmite, ¿no? Porque eso es importante, porque si se repite muchas veces, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, de los versículos 1 al 7, se repite la palabra unidad o uno más de 8 veces. Pues esto tiene importancia. ¿Qué significa esto? Que se repite y se repite y se repite. Pasa. Unas ideas, ¿no?, para interpretar bien un pasaje. Buscar el contexto histórico, es decir, qué viene antes, qué viene después, en el mismo capítulo, de qué trata todo el libro, toda la carta, y luego toda la Biblia. El contexto literario, que dice la literatura que estamos ahí estudiando, ¿no? Es decir, si es una poesía, si es un libro histórico, si es una carta, pues cuál es el contexto, entonces, que está ahí puesto, ¿no? Y luego, por último, pues su significado. La teología bíblica, es decir, ¿qué tiene que ver todo ese texto con Cristo a lo largo de todas las Escrituras? Y luego, teología sistemática, discierne cómo tu pasaje es coherente teológicamente con toda la Biblia. Si se adecua a los diferentes temas de la Escritura sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo, sobre las Escrituras, lo que estamos aquí estudiando, y etcétera, ¿no? Y por último, la aplicación. Esa verdad del texto, ¿cómo se aplica a mi vida a diario, ¿no? Porque si estudiamos y no lo vivimos, pues nuestra cabeza se llenará, pero el corazón estará vacío, la vida vacía. Aquí terminamos. Y quiero dar un ejemplo, o algunos ejemplos, de la importancia de lo que hemos aquí dicho. Por ejemplo, hubo una mujer
mujer llamada Golda Meir. Ella fue primera ministra de Israel, muy conocida en los años 50, 60. Un día ella se encontró con un viejo hombre judío y que estaba llegando de avión desde una ciudad de Israel a Israel, ¿no? Y se encontró con ella y ella preguntó: ¿es la primera vez que viajas en un avión, no? Y él dijo: sí. Ella preguntó: ¿acaso tuvo miedo? Él dijo: no, de ninguna manera. Y dijo: todo estaba previsto por el profeta Isaías. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Es decir, el hombre estaba diciendo que porque había volado de avión, se estaba cumpliendo lo que Isaías había dicho, de que los que esperan en el Señor tendrán alas como águilas. ¿Entiendes aquí la interpretación totalmente equivocada de este hombre, de un texto de las Escrituras? No hay nada más alejado de lo que pensaba el profeta Isaías. Esa no es la interpretación correcta. No tenía nada que ver con el avión. Por ejemplo, una interpretación musulmana del profeta Isaías. Un texto que dice: jinetes montados sobre asnos y montados sobre camellos, que Isaías vio, ¿no? Los musulmanes explican que el jinete sobre el asno representa a Jesús, que entró en Jerusalén sobre un asno, mientras que el jinete sobre el camello representa al árabe Mahoma, que es su profeta. Claro, lo interpretan según les conviene. Jesús vino primero sobre un asno y luego está Mahoma, que es más grande, que vino sobre un caballo. Los mormones apelan a Isaías 29, versículo 4, para probar que Joseph Smith, el fundador de la secta mormona, había de hallar el libro mormón escondido en un cerro. Isaías 29, 4 dice: hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Pero sabemos que en un estudio de este pasaje, si estudiamos este pasaje, pues veremos que está hablando de la destrucción de Jerusalén, y no de que un hombre vendría y encontraría un libro ahí en la tierra. Interpretaciones que convienen. En alguna encíclica papal viene una interpretación de las palabras de Jesús en la cruz. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien la amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Con estas palabras, dice la encíclica papal, Jesús estaba entregando a la humanidad en las manos de su madre. Sí, ellos leen ese versículo, esto viene recogido en una encíclica papal, ya os he dicho lo que consideran como autoridad las encíclicas, que cuando Jesús dijo: he ahí mujer tu hijo, que Jesús estaba entregando a la humanidad en las manos de María. No tiene nada que ver con el texto, lo que el texto dice. Simplemente Jesús estaba dando a Juan una madre y a María un hijo. Y de hecho, desde aquel momento Juan acogió a María en su casa. Entonces, ahora, hablando también de los evangélicos, ¿no? Aún estaba en Brasil cuando escuché una historia real, y realmente había testigos, de que un hombre leyó Mateo capítulo 5, versículo 30. ¿Sabéis lo que dice? Si tu ojo te hace pecar, quítalo. Si tu mano te hace pecar, quítalo. Y el hombre leyó ese texto y se cortó el pene. ¿Es serio? Y pasó de verdad. Se murió. No sé, creo que no, porque si se corta el pene no necesariamente se muere, pero se cortó. ¿Cuál es el problema? Hizo una interpretación literal de un texto que no era literal.
obviamente Jesús no estaba enseñando a cortarnos el brazo o el ojo o cualquier parte o miembro de nuestro cuerpo, sino que nos estaba enseñando y nos está enseñando que debemos evitar el pecado y lo que nos pone en pecado. Vosotros habéis leído, pero esto es bastante serio. La persona debería estar apavorada, debería estar ansiosa, debería estar... Su pecado debía martillar su cabeza y su corazón todo el rato. Y el hombre leyó así un versículo y tomó una actitud desesperada, intentando pues salvarse del pecado de manera religiosa. Bueno, un ejemplo más reciente y menos dramático. Otro día José y yo fuimos Ángel también, fuimos a una conferencia allí en Málaga y el hombre, la conferencia ha sido muy buena, pero uno de los que fueron a predicar salió y compartió Lucas capítulo 8, versículo 40 y 56. ¿Sabéis lo que viene allí? La historia de la mujer del flujo de sangre y de Jairo y su hija que había muerto. Y el hombre salta a predicar y dice que estaba la noche anterior, y con todo respeto digo esto, sin ánimo de, no sé, pero bueno, voy a lo que voy. El hombre dijo que la noche anterior había recibido una revelación respecto al texto que iba a predicar. Pues hasta ahí todo bien, no pasa nada. Desde que se interpretara bien el texto, no pasa nada. Pero empieza a hablar del texto y ha dicho unas cosas bastante interesantes, pero no interpretó el texto coherentemente y verdaderamente con lo que decía el texto. Un ejemplo, él dijo que, y José estaban allí, pueden confirmar, él dijo que Jairo representaba a la iglesia. ¿Ah? Jairo representaba a la iglesia antigua y la niña representaba a los jóvenes, ¿verdad? Y que la iglesia debería orar por los jóvenes para que ellos resucitaran. Pues qué bonito. A ver, la iglesia debe orar por los jóvenes. Hay jóvenes que a lo mejor están muertos, espiritualmente hablando. Y a lo mejor hay una iglesia antigua y una moderna, y la iglesia debe rejuvenecerse. Bueno, vale. Pero no me hables de esto en el texto, porque el texto no dice esto. El texto va de la salvación por la fe. Porque la mujer de flujo de sangre, Jesús le dijo, por tu fe fuiste salvada. Y a Jairo y a todos los que estaban allí a la vuelta, ha dicho lo mismo. Si creéis, seréis salvados. Es decir, Jesús estaba utilizando aquellos milagros como respaldo para la verdad de que aquellos que creyeran en Él serían salvos. Ese es el texto. Eso es lo que el texto quiere enseñar. Y no que la iglesia debe orar por los jóvenes. ¿Me explico? Si no cuidamos del texto, del contexto y de todo, pues nos liamos. Y aquí terminamos. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo leer 3 versículos de Segunda de Macabeo? Es porque seguramente los libros apócrifos algo Sí, que claro. no lo habrán escuchado mucho. Entonces, Sí, sin problema. si alguna vez vais a hablar con un católico, lo primero que os van a hablar es de que nuestra Biblia contiene menos libros. Y aquí se ha hablado de que la Biblia es la triple I, ¿no? Que es inspirada, inerrante y Infalible. Eso. Pues entonces, mira, voy a leer 3 versículos de un libro de estos apócrifos y mirad lo que dice el autor. De aquí se deduce que estos libros no son inspirados. Segunda de Macabeo, capítulo 15, versículos 37 y 39. Dice:
Así acabó la historia de Nicanor. Como desde aquella época la ciudad ha quedado en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mi obra. Si la composición ha quedado bella y lograda, eso era lo que yo pretendía. Si imperfecta y mediocre, diré que he hecho todo cuanto me ha sido posible. Es perjudicial beber vino solo o sola agua. En cambio, el vino mezclado con agua es agradable. Es un placer para el gusto. Igualmente, el estilo variado del relato encanta los oídos de los que leen la obra. Doy aquí fin a mi trabajo. O sea, que estas palabras de si lo he hecho bien, si me he equivocado, lo dice el autor, de lo cual se deduce que esto no es inspirado por Dios. Un profeta de Dios, un apóstol de Dios no puede decir si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Él hace lo que Dios le dicta. Y ya está. Simplemente ya eso. Gracias. No, nada, gracias. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿O se quedó bien explicado o nadie se ha enterado de nada? Yo he visto hace tiempo, hace más o menos 20 o 20 y tantos años, tenía una Biblia católica también, y ahí sí ponía, es que no sé dónde está esa Biblia ahora, y ahí sí ponía, en los libros apócrifos, entre ellos sí ponía, este libro apócrifo, por tanto no es inspirado por Dios, no está dentro del canon judío, lo ponían todo muy bien explicadito, libro por libro, pero lo tenían dentro de lo que es el texto bíblico. Bueno, eso. Desde la Reforma del siglo XVI se decidió que esos libros serían inspirados, ¿no? La Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Pero recientemente, hace unas décadas, quizá menos de 100 años, el tema volvió y muchos estudiosos dentro de la Iglesia Católica, porque hay ramas dentro de la Iglesia Católica igual, ¿no? Muchos estudiosos, teólogos dentro de la Iglesia Católica están de nuevo digamos, en contra de considerar estos libros como inspirados. Y hay una discusión hay una discusión dentro de la intelectualidad católica a ese respecto. Por eso algunas ediciones a lo mejor viene esto escrito y otras dan por sentado que son inspirados. Yo he escuchado también que los libros apócrifos no hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay pasajes que hablen de ellos. Entonces también es algo que los estudiosos vieron que no relataba en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo hacia esos libros, porque siempre en el Nuevo tenemos versículos que hablan, sí. cómo se dice en los Salmos, cómo se dice acerca de la fe de Noé, cómo se dice... Fijaros qué ironía, la única cita de un libro apócrifo en las Escrituras es la cita de Judas, que es del libro de Noé, que nadie lo acepta. Esa es la única cita de un libro apócrifo en las Escrituras, la cita de Judas, que es del conocido apócrifo libro de Noé, que ninguno acepta. Un comentario nada más, porque yo leí todo el libro de Tobías. Ajá. Y dice dos cosas muy raras que no me cuadran a mí con lo que es la doctrina cristiana, ¿verdad?, del Señor. Y es, por ejemplo, que Tobías tenía que coger un pez del río, sacarle las tripas y quemarlas para que el espíritu que hacía que una mujer le matara a sus maridos huyera de ella. Esa es una. Y luego que con el hígado, creo, del pez tenía que frotarlo en los ojos de su padre para que su padre recobrara la vista. Son dos cosas como rituales raros que no concuerdan con la doctrina cristiana. Sí. Sí, hay unas cosas así en estos libros, realmente, por ejemplo, la cuestión de las velas, salen los macabeos sobre iluminar el camino de los muertos, tal cual. Sí, gracias, Luis. Otra cosa, en los concilios estos, no sé si fue en el de Trento o en otro, como lo que se diga allí, sale ya como que verá. Un dogma. Claro, dijeron también que si Cristo era Dios, pues entonces María era Madre de Dios. Y de ahí empezó a llamar a María Madre de Dios. Sí, eso es más porque reciente. antes no lo decían, ni siquiera la Iglesia Católica. No, eso es más reciente. El Concilio de Trento fue en el siglo XVI. Esto lo que está diciendo es del siglo XX. Creo que fue en un De hace menos de 100 años. Se ha decidido que María es la Madre de Dios. Desde entonces es un dogma, es una doctrina católica.
Es que se ha decidido hace menos de 100 años que María es la Madre de Dios. Sí. No me acuerdo el nombre del concilio, pero esto ¿De Nicea? ¿Puede ser? hace menos de 100 años. Esto. Pero vale, si no tenemos más preguntas, ya son las 8:30 pasadas y no quiero entretenerlos más. Vamos a orar para terminar. ¿Vale? Nos ponemos en pie.